Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. El día de hoy la protagonista de la historia compartirá un oscuro secreto el cual fue originado por circunstancias dolorosas. Escucha la historia sea que te identifiques con la protagonista o no. Podrías conocer a personas en su situación y descubrir que están siendo víctimas de gente malintencionada. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Me llamo Ángela y quiero contarte mi historia. Una historia que duele, pero sé que muchas mujeres pueden entender. Todo comenzó hace unos años cuando conocí a Carlos en la universidad. Él era encantador, divertido y siempre estaba disponible para mí. Nos enamoramos rápidamente y decidimos casarnos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas en el futuro. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Construimos una vida juntos, enfrentando desafíos y celebrando triunfos. Pero como suele suceder, la rutina y las responsabilidades comenzaron a pesar sobre nosotros. Carlos, según, empezó a pasar más tiempo en el trabajo y menos tiempo en casa. Yo ingenuamente pensé que solamente era una fase pasajera, que el estrés laboral eventualmente se calmaría y volveríamos a ser felices como antes. Sin embargo, un día todo cambió. Descubrí que Carlos me había estado engañando con otra mujer. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada y completamente destrozada. Intenté hablar con él, entender por qué lo había hecho, pero sus excusas vacías solo empeoraron las cosas. Nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla lleno de lágrimas, reproches y de silencios incómodos. Cada día era una lucha para mantenerme a flote, para encontrar la fuerza y seguir adelante. Estuvimos yendo al psicólogo para tratar de buscar una respuesta a la gran pregunta que había en nuestra vida en pareja. ¿Valía la pena luchar por nuestro matrimonio? Él me decía que me amaba, que había sido un error el haberme sido infiel, que si le daba otra oportunidad, podía enmendar la situación, lucharía por nuestra relación, que no quería irse de casa porque ya no vería a nuestras dos hijas de manera diaria y que eso le partiría el corazón. Y fue por ahí donde él me llegó al mío. Carlos era un buen padre y pensé en que mis hijas merecían vivir con su papá. Así que le dije que le daría otra oportunidad, con la única condición de que dejaría a su amante para siempre. Carlos prometió dejar a esa mujer y trabajar en nuestra relación. Honestamente quería creer que podíamos superarlo juntos, por el bien de nuestras hijas y por el amor que todavía yo sentía por él. Pero la sombra de la desconfianza se había instalado en mi corazón. Traté de perdonarlo, de dejar atrás el pasado, pero cada vez que lo miraba veía la imagen de él con otra persona. Hasta ese momento no sabía quién era el amante, porque descubrí su infidelidad revisando su ropa antes de meterla a la lavadora. Encontré el recibo de un restaurante el cual era conocido, porque no era nada barato, y la comida que ofrecía era sofisticada. Y yo sabía que no habíamos ido juntos, por el simple hecho de que me dijo que esos días se iría de viaje por parte de su empresa. Así que al ver el recibo inmediatamente supe la verdad. Carlos no me quiso decir desde cuándo estaba con aquella señora, y yo lo acepté. Creo que fue lo mejor en ese momento. Sin embargo, la confianza que habíamos construido durante años se desvaneció en un instante. Intenté ignorar mis propios sentimientos y concentrarme en reconstruir nuestro matrimonio para el bien de nuestras hijas.
y Carlos parecía hacer un esfuerzo genuino por enmendar sus errores. Pasábamos más tiempo juntos, compartiendo momentos en familia y tratando de reavivar la chispa que se había perdido. Pero simplemente yo no podía. Acepté que siguiera viviendo en casa, pero no podía perdonarle que me haya engañado con otra, cuando yo le daba todo lo que él quería y hasta más. Creo que en ese momento sentí en carne propia lo que sintió Amy Winehouse en uno de sus conciertos, en que dijo: nunca, pero nunca amen tanto a un hombre. Esas palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Sentía que había entregado todo de mí en nuestra relación, que había dado lo mejor de mí misma, solo para ser engañada y traicionada. No importaba cuánto intentara perdonar y olvidar, la sombra de la infidelidad siempre estaba presente. Así que me di cuenta de que necesitaba priorizar mi propia felicidad y bienestar. No podía vivir en un matrimonio lleno de desconfianza y resentimiento. Y aunque era difícil aceptarlo, sabía que tenía que tomar una decisión por mi propia salud mental. Así que a pesar del dolor y la incertidumbre, le pedí a Carlos que nos separáramos un tiempo, que me diera oportunidad para sanar y tal vez volver a reconectarnos, que le costaría un poco de esfuerzo enamorarme nuevamente, porque era muy fácil para él seguir teniéndome en casa, para hacer como si no hubiera pasado nada. Él me dijo que me entendía y me daría tiempo necesario para sanar y que siempre estaría junto a mí. Al inicio él se fue a vivir a un departamento, iba a recoger a las niñas al colegio de manera diaria y comía en casa. Continuó brindándonos lo suficiente para nuestras necesidades e incluso más. Comenzamos a salir juntos y Carlos era muy cariñoso y romántico conmigo. Pensé que efectivamente me amaba y quería recobrar nuestro matrimonio. Sin embargo, al cabo de un mes aproximadamente, noté un cambio significativo en su actitud. Nos empezamos a distanciar como pareja y también él se empezó a distanciar como padre de las niñas. Me decía que no podía recogerlas de la escuela y a veces pasaban días sin que las visitara. Solo se limitaba a llamadas telefónicas cortas. Una noche decidí llamarlo para que viniera a hablar conmigo. Le expresé mis preocupaciones y le pregunté qué estaba sucediendo. Durante nuestra conversación él me dijo que quería regresar a casa, que si estaba distante era porque tenía mucho trabajo y que no había nada de qué preocuparse. Me aseguró que sería más fácil para él vivir en casa y ver a las niñas. Me pidió una oportunidad para demostrar que había cambiado. A pesar de mis dudas, decidí darle otra oportunidad. Quería creer en él, en nuestra familia y en la posibilidad de restaurar nuestra relación. Así que esa misma semana regresó a casa. Al inicio tuvimos una buena relación, salíamos los fines de semana, en familia, y teníamos también algunas noches románticas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando volvimos a caer en la misma rutina de antes, en la que él se ausentaba tanto física como emocionalmente. Los momentos de cariño y romanticismo se desvanecieron, reemplazados por la frialdad y la distancia. Hablé con Carlos para hacerle notar que realmente nuestra relación no estaba funcionando y que lo mejor era firmar los papeles del divorcio. Me decía que le diera una oportunidad más, que si quería podría irse otra vez al departamento y tomarnos con calma el regreso a casa, pero que necesitaba de mi apoyo, que si podía venir a casa a comer de manera diaria y que los fines de semana pudiera traer su ropa para que yo se la lavara, que así podría enfocarse en terminar los asuntos pendientes en la oficina, que era lo que le quitaba la paz interior. Yo le dije que no me parecía correcto, que si nos estábamos separando era para darnos un tiempo y pensar si nuestro matrimonio tenía o no solución. Pero él se empecinó en que yo lo ayudara, que le diera las comidas y que le lavara la ropa, que así contribuiría a su mejoría mental y tuviera cabeza en ganar nuevamente mi amor y confianza. Yo, con mi corazón de pollo, como dicen en mi tierra, acepté, sin pensar que a la larga eso haría que yo
hiciera lo que hice. Los días pasaban y lo atendía como si todavía siguiera viviendo en casa. Le lavaba la ropa los fines de semana, pero comencé a notar que su actitud hacia mí era pero muy diferente. Me veía con resentimiento y me trataba como si fuera una empleada, por lo que la situación no solo no mejoraba, sino empeoraba. Fue entonces cuando tomé la difícil decisión de poner fin a nuestra ayuda mutua. Le dije a Carlos que ya no podía seguir haciendo de soporte emocional mientras él seguía alejándose de mí. Después de un par de meses sin ver algún cambio favorable, decidí que era hora de pedir el divorcio. Cuando le comuniqué mi decisión, Carlos me dejó atónita con su respuesta. Me dijo que ya había metido los papeles del divorcio y que había armado un caso en mi contra. Añadió que no me había contactado su abogado porque esperaba a que tuviéramos esta conversación en la que aparentemente yo ya no podía soportar más. Luego me advirtió que su abogado me contactaría al día siguiente para darme el monto de la manutención, pero que si no firmaba el acuerdo de divorcio ese mismo día, ya no estaría vigente y él haría mi vida imposible. Nunca imaginé que el hombre que supuestamente me amaba pudiera tratarme de esa manera. Me quedé sin palabras mientras él se levantaba y salía de la casa. Al día siguiente recibí la llamada del abogado de Carlos. Yo mantuve la calma y escuché sus términos. El monto que quería darnos era mucho menos de la mitad que necesitábamos para vivir. Sentí que no era justo. Yo estuve con él cuando no tenía ni dónde caerse muerto, y ahora me daba migajas de todo lo que yo le ayudé a construir. Le dije que también tenía mis propios representantes legales y que cualquier acuerdo debía de ser justo y equitativo para ambas partes. A raíz de ese día recibía llamadas constantes de amenazas por parte de mi esposo. Me decía que si no firmaba, iba a demostrar que yo no podía mantener a las niñas y me las quitaría. También me dijo que buscaría una manera de hacerme quedar mal ante el juzgado y, de ser necesario, crearía pruebas falsas en mi contra con tal de que yo saliera de su vida para siempre y él quedarse con mis hijas. Realmente no sabía qué estaba pasando ni por qué tanto odio de su parte, así que me fui a casa de mis padres y me senté a hablar con mi papá. Le dije lo que estaba sucediendo y que necesitaba ayuda lo más pronto posible. Él se movilizó y contratamos a una abogada. Ella era muy buena en asuntos de divorcio, así que inició con una contrademanda y también me dijo que buscaría las pruebas para demostrar que Carlos tenía un amante, que posiblemente eso ayudaría a que mi caso se resolviera más rápido. Contratamos a un investigador privado, el cual lo siguió. Las fotos que me mostró me dejaron sorprendidas. Eran fotos de mi marido con su amante, y la amante era la esposa de su hermano, es decir, su cuñada. Me enojé muchísimo al ver que mi esposo había cometido semejante traición, especialmente con alguien que formaba parte de nuestra familia, además de que no era ni tan bonita ni tampoco tenía tan bonito cuerpo. Esas fotos demostraban que me era infiel y mi abogada podía hacer algo al respecto de manera legal. Pero en mi interior estaba tan dolida que decidí vengarme no solo de él, sino también de ella. Contacté a mi suegra y le dije que necesitábamos hablar. Ella vino a la casa y ahí le platiqué lo que estaba sucediendo. Me dijo que Carlos les había dicho que se iba a divorciar, que ya no había amor entre nosotros, pero que según nos daría lo necesario para tener una vida digna. Entonces le mostré los papeles que me había dejado su abogado, donde mostraba la cifra diminuta que quería pagar. Mi suegra se sorprendió muchísimo, pero antes de que me dijera algo más, saqué las fotos del investigador privado y se las enseñé. Le dije que Carlos, su hijito, me pedía el divorcio porque tenía un amante, y la amante era la esposa de su otro hijo. Mi suegra quedó roja del coraje y empezó a maldecir. Dijo que si necesitaba algo, lo que sea, ella me iba a ayudar. Que esa mosca muerta no se iba a salir con la suya.
que se lo diría a su hijo. Entonces le dije que mejor me acompañara a ver a una bruja que conocía. Ella era muy buena para trabajos negros. Mi suegra me preguntó que cómo conocía a esa mujer. Le dije que años atrás mi padre casi fallecía por una brujería de muerte y que esa señora lo ayudó. Que si bien era bruja negra, curaba a través de sus seres porque según ella, nadie era completamente negro. Mi suegra accedió y ese mismo día fuimos a ver a la mujer. Llevé a mis hijas con mi madre a las 5 de la tarde y salimos a carretera. La mujer vivía a 1 hora de distancia. Cuando llegamos habían varias personas esperando su turno. Nosotras nos bajamos del auto y nos acercamos a un muchacho que se notaba que ayudaba a la bruja. Él nos dijo que habían varias personas antes, pero que si esperábamos, ella nos iba a atender. Esperamos cerca de 3 horas, pero valió la pena. Pasamos al consultorio de la bruja y sentí como una heladez recorrió mi cuerpo. Mi corazón latía y no voy a negarte que tenía miedo. Esas figuras demoníacas y santos pegados unos con otros, además de una gran estatua de la Santa Muerte Negra, eran las responsables de mis temores. Le pedí que me ayudara a obtener justicia, que quería que me diera el divorcio, pero en buenos términos, que quería lo justo para mis hijas y para mí. Entonces mi suegra me preguntó que por qué no hacía un amarre para que él se quedara conmigo. Yo le contesté que el amor debe ser libre y que además yo ya no lo amaba. ¿Cómo puedes amar a alguien que te hace tanto daño? Yo solo quería que él me tratara bien, con respeto, y que se preocupara por nuestras hijas, que ellas no tenían la culpa. Sin embargo, sí quería vengarme, pero de su amante. La bruja me interrumpió, me dijo que primero necesitaba hacerme una lectura espiritual y de ahí sus demonios sabrían qué hacer al respecto. Me puso en medio de un pentagrama. Alrededor habían velas negras encendidas. Después me pidió que repitiera unas palabras las cuales voy a omitir porque me llena de miedo pronunciarlas nuevamente. Después me dijo que mi esposo había mantenido una relación amorosa con esa mujer durante varios años, que al inicio era esporádico, sin embargo con el tiempo fueron acrecentando, que uno de los 2 hijos que tuvo era de Carlos y no de su hermano como se supone. También dijo la bruja que el amante había hecho un trabajo al hermano de Carlos, es decir, a su esposo, para que éste no se diera cuenta de la situación, que ella estaba enamorada de mi marido y que había pedido un trabajo para que él se alejara de mí y de nuestras hijas. Yo le dije que mi esposo estaba peleando quedarse la patria potestad de las niñas. La bruja dijo que eso era para lastimarme en donde más me dolía, pero que no se las iba a llevar. Me dijo que si no actuábamos de inmediato vendrían cosas terribles que me afectarían, y no solo a mí, sino también a las niñas. Mi suegra como testigo estaba tan sorprendida como yo. Entonces dijo que ella me ayudaría, que esa mujer debe pagar todo el daño que estaba ocasionando. La bruja me dijo que podría hacer un ritual, sin embargo que costaría mucho dinero. Yo le dije que no tenía suficiente efectivo. Entonces mi suegra dijo que me ayudaría en lo que pudiera, que si era necesario vender sus pocas cosas de valor, así lo haría. Esa misma noche la bruja inició una serie de rituales para que Carlos cambiara conmigo y con las niñas. Nos costó mucho dinero, esfuerzo y, ¿por qué no?, parte de mi paz espiritual. Porque con el tiempo sucedieron cosas terroríficas, pero como dicen, uno debe aceptar las consecuencias. Mi marido me dio el divorcio. Acordamos una manutención digna para las niñas y para mí cierto monto que me daría de manera mensual durante 8 años, que si bien no fue el tiempo que estuvimos casados, sería suficiente para que yo me pusiera en pie. Además de que desarrollamos una relación cordial. Él se fue a vivir con su amante, mi concuña. A ella su marido le quitó a sus hijos.
incluso al niño que no es de su propia sangre, porque sí, era hijo de mi esposo, pero nadie lo sabía. Tampoco le da un solo centavo y además dictaminaron que sus visitas deben ser supervisadas al menos por algún tiempo, porque después de la separación, mi concuña empezó a perder sus facultades mentales según dictaminaron los psicólogos, porque ella afirmaba que veía sombras en cualquier momento del día, escuchaba susurros y sentía que por las noches se le subía a alguien mientras dormía, a alguien que a simple vista nadie más podía ver. En la actualidad me casé nuevamente con un hombre maravilloso y tuve un hijo con él y siento que somos felices. Tengo una buena relación con mis ex-suegros, así que ven a mis hijas seguido y al pequeño, el cual no es de su sangre, lo quieren como a su nieto. Y él a ellos no por algo les dice abuelos. Carlos sigue con su amante, mi ex concuña. Sé que son muy infelices, siempre discuten, y ella lo cela mucho. Tiene miedo de que él le haga lo que él me hizo, y debe de temer, porque el trabajo que solicité es largo y tendido, como decimos. No por algo nos costó mucho dinero y otras cosas más. Y para todos los hombres infieles, recuerden que las mujeres no lloran, embrujan. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?